Título 2. Conflictos colectivos de trabajo. Código sustantivo del trabajo. Mi grupo lo conforman Linda Contreras, Paola Parra y quien les habla, Ana Limas. Capítulo 1 nos habla de las disposiciones generales. Definición de huelga. Se entiende por la suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo. Una huelga es un método de protesta que desarrollan los trabajadores cuando interrumpen sus tareas laborales para realizar un reclamo. Si el colectivo de personas llega a la huelga es porque antes habrá agotado todas las opciones de negociación con la empresa. El artículo 430 nos habla de la prohibición de huelga en los servicios públicos. Se considera como servicio público toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general. Estas constituyen los que prestan servicios en las ramas del poder público, los establecimientos sanitarios como hospitales y farmacias, plazas de mercado y plantas productoras de alimentos, servicios de transporte terrestre, aéreo, marítimo y las empresas de acueducto, energía eléctrica y telecomunicaciones. También todos los servicios de la higiene y aseo de la población y los establecimientos de asistencia social, de caridad y de beneficios. Existen algunos requisitos. No pueden efectuarse una suspensión colectiva del trabajo, cualquiera sea su origen, sin que antes se hayan cumplido algunos procedimientos. El capítulo 2 nos habla de un arreglo directo. Delegados. Siempre que se presente un conflicto colectivo que pueda dar por resultado la suspensión del trabajo o que se deba ser solucionado mediante arbitramiento obligatorio, el respectivo sindicato o trabajadores nombrarán una delegación que represente al empleado ante el empleador. Estos delegados deben de ser mayores de edad, trabajadores activos de la empresa y deben estar al servicio de esta por más de 6 meses. Iniciación de conversaciones. El empleador está en la obligación de atender o de recibir a los delegados dentro de las 24 horas siguientes de la presentación oportuna del pliego de peticiones para iniciar las conversaciones. El empleador, si se niega o elude estas conversaciones, será sancionado por las autoridades con multas sucesivas de 2.000 a 5.000 pesos por cada día de demora. El artículo 434 nos habla de la duración de las conversaciones. Las conversaciones de negociación de los pliegos de peticiones en esta etapa de arreglo directo durarán 20 días del calendario. Pueden ser prorrogados en mutuo acuerdo entre ambas partes hasta por 20 días del calendario adicionales. Si al terminar el arreglo directo persisten diferencias sobre alguno o algunos puntos del pliego, las partes suscribirán una carta al final que registre los acuerdos y dejarán en constancia las diferencias que subsistan. Durante esta etapa también podrán participar de forma directa en la mesa de negociaciones con asesores y 2 representantes de las asociaciones sindicales de segundo o tercer grado. Acuerdo. Si se llega a un acuerdo total o parcial sobre el pliego de peticiones, se firmará la respectiva convención colectiva o el pacto entre los trabajadores no sindicalizados y el patrono, y se enviará una copia al Ministerio de Trabajo por conducto del inspector del trabajo respectivo. En caso tal de ser un desacuerdo, se hará constatar así en el acta y las diferencias serán sometidas al proceso de conciliación de que se trata enseguida. Mediación. El artículo 437 nos habla de los conciliadores. Las peticiones de los trabajadores o la parte de ellas sobre las cuales no hubiera logrado un arreglo directo serán sometidas a la mediación de un conciliador designado en común acuerdo por las 2 partes. Dichos conciliadores deben ser personas conocedoras de las actividades de la empresa. Su designación debe hacerse dentro de las 24 horas siguientes de la firma del acta que ponga fin al acuerdo directo.
avisando este nombramiento por escrito al inspector del trabajo respectivo. Los conciliadores deben manifestarse dentro de las 24 horas siguientes si aceptan o no el cargo. En caso de que no acepten, ambas partes deben de proceder, o la parte respectiva debe proceder inmediatamente a nombrar el reemplazo. La iniciación de labores. Una vez aceptado el cargo, los conciliadores deben actuar dentro de las 24 horas siguientes a su aceptación y convocarán inmediatamente a los delegados y representantes de los trabajadores y del establecimiento o empresa para que les suministre todos los datos e informes necesarios para el desempeño de su contenido. Los representantes de las partes pueden ser los trabajadores, los mismos delegados que hubieran actuado en la etapa del arreglo directo. El empleador será representado por 3 delegados, entre los cuales puede estar el jefe o coordinador del establecimiento. Los representantes de cada una de las partes deben ser conocedores de negocios, de qué se trata y estar provistos de suficientes poderes para firmar cualquier convención colectiva o pacto que se celebre. Continuando con el capítulo 3, encontramos el artículo 440, que nos habla sobre las obligaciones de los representantes. Estos representantes tienen una obligación que es presentarse ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cada vez que esto lo solicite, a salvo de alguna excusa justificada, y suministrar todas las informaciones pertinentes al conflicto o que conduzcan a su solución. Este también tiene, como se sabe, la información son de carácter confidencial que deberán ser mantenidas en forma reservada al público o al menos de que exista una previa autorización. Si no, se hace una sanción que está entre 10,000 a 100,000 pesos. El artículo 441 nos habla sobre la duración de la mediación. Esta tiene una duración máxima dentro de 10 días hábiles, en los cuales se convencerán a partir del día siguiente al de la determinación de la etapa del arreglo directo. En este momento, a partir del cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social procederá a convocar las partes para que procedan a reiniciar los negocios sobre los puntos no solucionados en la etapa. Estas también tienen algunas sanciones en las cuales están dentro de 2,000 a 10,000. Y en el artículo 30 dice que esta deberá durar dentro de los 15 días desde que inicia la etapa. En el artículo 442, las diferencias persistentes. Si al término del periodo de la mediación persisten diferencias sobre alguno o algunos de los puntos de pliego, las partes y los funcionarios que hayan intervenido en esta etapa deberán suscribir un acta final que registre los acuerdos o que hubieren llegado y dejarán las constancias de expresar sobre las diferencias que subsistan. En el artículo 443 nos habla sobre las copias. Todos los nombramientos, actas, convenciones y pactos que se entregarán con copias a las partes y al inspector del trabajo. Y en defecto a pues se le entrega también al alcalde del municipal para su revisión al Ministerio del Trabajo. Capítulo 4. Este nos habla sobre la declaratoria y el desarrollo de la huelga. En el artículo 444 encontramos las decisiones de los trabajadores. Concluida la etapa del arreglo directo, si las partes hubieran logrado un acuerdo total, el diferendo laboral, los trabajadores podrán optar por una declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a las decisiones de un tribunal del arbitramiento. La huelga solicita que el arbitramiento sea dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación de la etapa del arreglo directo.
Según el artículo 17, la ley 584 del año 2000, antes de presentarse esta asamblea se le debe 5 días hábiles, se le debe de avisar a la policía para que puedan tomar como orden a las votaciones. En el artículo 445 encontramos el desarrollo de la huelga. La sensación colectiva del trabajo, cuando los trabajadores optaren por la huelga, solo podrán efectuarse transcurridos 5 días de la declaración de esta, y no más 30 días después. Dentro del término señalado en este artículo, las partes, si así lo acordan, podrán adelantar negociaciones directamente con la intervención del Ministerio de Trabajo, pudiendo laborar incluso los días domingos y festivos. Una vez declarada la huelga, los trabajadores deberán abandonar el lugar del trabajo. En el artículo 446, forma de huelga. Cumplidos los procedimientos previos de los arreglos directos y conciliaciones, si el sindicato o grupo de los trabajadores no sindicalizados declaren la huelga, esta deberá efectuarse de forma ordenada y pacífica. En el artículo 447 del comité de huelga, los directores del movimiento podrán constituir comités de huelga, en los cuales servirán como agentes de información de los trabajadores y de comunicación con los empleadores y sus representantes. El artículo 448 nos habla sobre las funciones de las autoridades. Durante el desarrollo de las huelgas, las autoridades policíacas tienen a su cargo la vigilancia de los cursos pacíficos del movimiento y ejercerán de modo permanente la acción que les corresponde, ya que tienen con el fin de poder evitar que los huelguistas y los empleadores o cualquier persona en conexión con ellos se excedan a unas finalidades jurídicas de la huelga o intenten aprovecharla para promover desórdenes, acometer infracciones o delitos. En esta pasada 8 días, el ministerio podrá promoverá tres tribunales, los cuales está un miembro de patronos, otro de los trabajadores y el tercero es al Ministerio de Trabajo. En el capítulo 5, este nos habla sobre la suspensión colectiva ilegal del trabajo. En el artículo 440 están los casos de ilegalidad y sanciones. La suspensión colectiva de trabajo ilegal en cualquiera de estos siguientes casos. Cuando se trata de un servicio público, cuando su objeto sea ilícito, es decir, cuando persiga fines distintos de los profesionales o económicos, o cuando también se hayan cumplido previamente los procedimientos de arreglos directos y conciliaciones en forma legal. Y por último, cuando hayan sido declarados o violados los disputos en el artículo 461. También se consiguen otros 3 en los cuales son cuando no se limitan la suspensión pacífica del trabajo o cuando se efectuarán entre 2 días a 10 días hábiles después de la declaratoria de la huelga. Cuando se promueva el propósito de exigir las autoridades de la ejecución de algunos actos reservados a la terminación de ellas. Tenemos en el artículo 451 las declaraciones de la ilegalidad. La legalidad o ilegalidad de una suspensión o paro colectivo del trabajo será declarada judicialmente, trámite preferente en primera instancia. Conocerá la sala laboral de Tribunal Superior competente contra la decisión. Procederá al recurso de la apelación que se
concederá en defectos suspensivos y se tramitará ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. La provincia respectiva deberá cumplirse una vez quede ejecutoria. Bueno, el arbitramiento. El arbitramiento nos habla del capítulo 6. ¿Qué es el arbitramiento? El arbitramiento es un mecanismo alterno de solución de conflictos por medio del cual las partes involucradas en una controversia de carácter tangible se someten a la solución de sus diferencias a un tribunal arbitral, conformado por un número impar de árbitros, expertos en la materia del objeto del conflicto y quienes profieren la decisión denominada. El artículo 35 nos habla de la procedencia del arbitramiento. Entonces, los que forman el conflicto metidos a arbitramiento obligando los conflictos colectivos del trabajo se presenten servicios y que no hubiera podido ninguna solución en directo o conciliación. Los conflictos colectivos del trabajo en que los trabajadores opten por el arbitramiento conforme a lo establecido en el artículo 31 de este decreto. Y los conflictos del colectivo de empresas podrán ser sometidos a arbitramientos voluntarios. Y eso está en el Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 453 habla de tribunales especiales componentes de un arbitramiento tribunal. Este se compondrá de 3 miembros, uno de la parte de la empresa, otro del sindicato y el tercero del común acuerdo por dichos árbitros. En caso de que los 2 árbitros no se pongan de acuerdo para elegir el tercero, solo tienen 48 horas a su posición. Dicho árbitro tiene que ser por el Ministerio de Trabajo y la lista entregada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y la laboral de la Corte Suprema de Justicia integrará dicha lista para periodos de 2 años con 200 ciudadanos colombianos. La lista de árbitros. La lista de árbitros nos habla del artículo 35. Cada año, a partir de esta ley, la Sala Laboral de Trabajo tiene que formar una lista con 180 personas mayores de edad, ciudadanos colombianos, abogados, titulares, expertos de decreto laboral o conocedores de las cuestiones económicas y sociales. Tienen que ser altamente calificados, tienen que ser reconocidos su honorabilidad que constituirá la lista de árbitros de entre los cuales se tienen que escoger los integrantes de los tribunales de arbitramiento obligatorio. También la lista de árbitros se forma para periodos de 2 años. Y mientras la Sala Laboral de la Corte prepara la lista de árbitros, ¿a qué se refiere este artículo? El artículo 44, Constitución de los Tribunales de Arbitramiento. Este artículo nos habla del Tribunal de Arbitramiento obligatorio que se tiene que componer por 3 miembros, que estos son designados uno por cada una de las partes y un tercero por el Ministerio de Trabajo. Estos son de la lista a la que se refiere el artículo anterior. Y ninguna de estas personas tiene que actuar como árbitro más de 3 veces en un mismo año. Solo se puede una vez y ya. Los árbitros disponen de 2 días para aceptar, tomar la posesión y entrar en función. Los honorarios de los árbitros son fijados y pagados por el Ministerio de Trabajo por tener que tratarse de personas que ejercen funciones públicas. En el artículo 453 especiales, personas que no pueden ser árbitros. Las personas
que no pueden ser árbitros, tienen que directa o indirectamente hubiera venido en representación de las partes en los periodos o etapas de arreglo directo o de mediación. Se le prohíbe a los empleados, representantes, apoderados o abogados permanentes de las partes y generalmente a la parte ligada a ellas por cualquier vínculo de dependencia. El artículo 455 Tribunales Voluntarios es cuando se regula por lo dispuesto en los capítulos 6, 7 y 8 del presente título, pero el árbitro tercero será designado por las partes y a falta de acuerdo por el Ministerio de Trabajo. Y cuando una diferencia se somete a la decisión de un tribunal, que sea voluntariamente, no se puede haber suspensión colectiva del trabajo. El siguiente capítulo es el 7, que nos habla del procedimiento arbitral. El artículo 457 nos habla, el 458 nos habla de la decisión, que los árbitros deben decidir sobre los puntos de peticiones respecto a los cuales no se haya producido acuerdo entre las partes en las etapas de arreglo directo y de conciliación, y su fallo no puede afectar los derechos o las facultades reconocidas por la Constitución Nacional. El artículo 459, término para fallar. Los árbitros proferirán el fallo dentro del término de 10 días contados desde la integración del tribunal y las partes podrán ampliar este plazo. El artículo 460, notificación, es cuando el fallo arbitral se notifica a las partes personalmente o por medio de una comunicación escrita. El artículo 461 es el efecto jurídico y la vigencia de los fallos. Es cuando el fallo arbitral pone final al conflicto y se termina y tiene el carácter de convención colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo. 2. La vigencia del fallo arbitral no puede excederse de 2 años. Y tercero, no puede haber suspensión colectiva de trabajo durante el tiempo en que rija este fallo arbitral. El capítulo 8 nos habla de la disposición comunes a los capítulos anteriores. El artículo 462 es la responsabilidad penal. Es el hecho de que termina la huelga por arreglo entre las partes o por decisión arbitral y no existe responsabilidad por los delitos cometidos durante ella. El artículo 463 nos habla de las personas que no pueden intervenir en esto. Estas no pueden ser representantes de los trabajadores ni delegados, ni pueden ser conciliadores ni miembros de tribunales de arbitramiento. Tienen que ser tiene que sufrir una pena activa que no hubiera sido evitada. El capítulo 9 es el cierre de las empresas. El artículo 464 nos habla de las empresas de servicios públicos. Es cuando ellas no dependen directa ni indirectamente del Estado y no pueden suspender ni paralizar labores, sino hacen esto, tiene que ser mediante el permiso del gobierno o dándole aviso a este con 6 meses de anticipación. El artículo 45 nos habla de la intervención del gobierno. Es en caso de que el representante haga la suspensión de servicios en algunas de las empresas a que se refiere el artículo anterior, el gobierno queda autorizado para asumir su dirección y tomar todas las providencias necesarias para restablecer los servicios suspendidos y garantizar su mantenimiento. El artículo 466 nos habla de las empresas que son de servicio público. Estas no pueden clausurar la OE, o sea, no pueden parar. Y que no sean de servicios públicos total o parcialmente, en forma definitiva o temporal. Tienen que ser con previa autorización del Ministerio de Trabajo y Salud y Seguridad Social. Y la suspensión de actividades o la clausura temporal de la empresa tiene hasta por 120 días, suspende los contratos de trabajo. El artículo 90 nos habla de la prohibición de especiales a los patronos.
es prohibido al patrono el cierre intempestivo de su empresa. Si lo hiciere, si éste lo hace, además de incurrir a las sanciones legales, debe pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones e indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. Y el artículo 40 nos habla de la protección en caso de despidos colectivos. Cuando una empresa o patrono considere que necesita hacer despidos colectivos a los trabajadores temporalmente o ya totalmente, se debe hacer de forma transitoria o definitiva. Y tiene que solicitar una autorización previa con el Ministerio de Trabajo y tiene que explicar los motivos del por qué va a ser tal despido. En los casos de suspensión o terminación del contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito, la empresa o patrono debe dar inmediato aviso al inspector de trabajo del lugar o en su defecto a la primera autoridad política que compruebe esta circunstancia. También no puede ser producida ningún efecto de despido colectivo de trabajadores sin la autorización del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo en cada caso debe determinar cuando una empresa ha efectuado un despido colectivo de trabajadores. Y las indemnizaciones que tengan derecho a los trabajadores por violación de despidos, este artículo en que incurran las empresas o patronos se hará efectivas por la justicia de trabajo. Muchísimas gracias.